La investigación en salud constituye hoy en día un aspecto prioritario, algo necesario, algo imprescindible en las sociedades desarrolladas. Hemos de tener en cuenta que cada vez hay más cambios sociales, más determinantes sociales que influyen en la salud, y todo esto hay que estudiarlo de alguna manera, ya que la salud es la que va a repercutir precisamente en el desarrollo económico y social de las poblaciones. Por lo tanto, como digo, es algo imprescindible dentro de cualquier sociedad desarrollada, y así lo podemos ver en todos los países y en todas las instituciones, cómo de alguna manera se preocupan por estos temas. Nuestra experiencia nos dicta que cada vez es mayor el número de personas que pretenden realizar este tipo de investigaciones, en particular porque hasta hace unos años solo había algunas carreras que se dedicaban a la salud, que son las carreras clásicas, como es medicina, enfermería, farmacia, veterinaria, pero cada vez hay más carreras, más líneas de investigación de otros apartados, como es, por ejemplo, dietética, etcétera. Hemos tenido un aspecto muy importante a resaltar con la carrera de enfermería, que hasta hace unos años era una diplomatura, de tal manera que estas personas no podían acceder a los estudios posteriores de doctorado. En la actualidad, desde que se implantaron los grados, a través de la realización de un máster, estas personas pueden acceder al grado de doctorado. Vuelvo a decir que el objetivo principal es la investigación en salud, y para ello lo que hemos hecho ha sido diseñar un curso. La duración del máster es de un curso académico, comienza siempre el mes de septiembre y acaba el mes de julio, con el fin de que las personas lo puedan realizar en un solo curso académico. Las materias que componen el curso vienen definidas por una primera materia denominada los determinantes de la salud pública y la salud pública en el siglo XXI, digamos que es una materia introductoria, y posteriormente podemos dividir todas las materias en tres grandes apartados. Un primer apartado serían los módulos o materias correspondientes a la epidemiología. La epidemiología es la ciencia básica de la investigación en salud y particularmente en salud pública. Un segundo bloque estaría compuesto por la estadística. Los alumnos que han cursado este máster tienen un cierto miedo a la estadística. Efectivamente, las carreras con las que se accede a este máster son carreras del grupo denominado Ciencias de la Salud. Es decir, nosotros no somos matemáticos. Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo muy importante en todos los módulos que corresponden a estadística para poder quitar ese miedo y hacer que las personas sepan usar la estadística sin tener grandes conocimientos matemáticos. Por ello, una de las cosas de las que estamos más orgullosos en nuestro máster es la gran cantidad de material a través de vídeos y de tutoriales que ofrecemos a los alumnos, con lo cual hemos conseguido que estas personas puedan acceder con cierta facilidad a esos conocimientos. Y el tercer bloque, digamos, está compuesto por una pequeña miscelánea de materias, de temas relevantes en salud pública, como son, por ejemplo, las intervenciones preventivas en enfermedades transmisibles, la economía de la salud, etc. Por supuesto, como en todo tipo de másteres, al finalizar el mismo hay que realizar lo que se denomina el trabajo fin de máster. Un trabajo para lo cual se asigna un tutor a cada uno de los alumnos para que éste pueda ir realizándolo a lo largo de todo el curso, y se les ofrece todo el apoyo necesario para la realización del mismo. Este trabajo fin de máster se presenta ante un tribunal de 3 personas en el mes de julio o en el mes de septiembre, ya que la universidad nos ofrece esa posibilidad de que cada persona, cada alumno pueda elegir la convocatoria que le parezca oportuna. Este máster va dirigido especialmente a la investigación. Es decir, nuestra pretensión es que los alumnos que accedan al mismo tengan interés por investigar en salud. Viene esto unido un poco a las salidas profesionales de
de este máster. Nadie puede decir que por el hecho de tener un máster va a obtener un trabajo. Pero sí que es cierto, y vuelvo a repetir nuestra experiencia a lo largo de los años, que ha habido alumnos que han conseguido puestos de trabajo gracias precisamente a la realización de este máster. ¿Dónde? Sobre todo en las instituciones sanitarias. En nuestro medio en el cual nos movemos, sobre todo es el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, donde se han podido integrar estas personas. En ellos existen figuras como los técnicos de vigilancia epidemiológica, los técnicos en salud pública, etcétera, donde este máster está, digamos, reconocido, no de una forma oficial, pero sí real, por parte de estas instituciones, ya que además estas instituciones colaboran con profesorado dentro del máster.